Les decía, me pidió Roberto que participara en este seminario, me parece muy interesante. Me supongo que la mayoría de ustedes son actualmente, bueno, pues sí, Yoshi lo conozco muy bien, a algunos de ustedes los conozco, pero me supongo que todos son alumnos de nuestro programa de posgrado, ¿no? Que es un programa de posgrado que además a mí sí me gustaría comentar, pues lleva corriendo en la UAM realmente desde 1985. O sea, estamos cumpliendo poco más de 30 años de estar haciendo programas de posgrado en la UAM y la verdad es que tenemos muy buenos egresados de nuestros programas de posgrado, ¿no? O gente que ha pasado por ellos. Entonces, me parece que es algo importante el que hagamos estos seminarios y que los estemos repitiendo continuamente. Los invitados de este en lo particular, yo creo que son de muy buen nivel. Sé que por ahí estarán Silvia y Martín en algún problema, acaba de estar Eduardo. Ambos, bueno, estas tres personas son no solo excelentes profesionales, sino además muy buenos amigos. Y yo quisiera hablarles rápidamente de cuál es la situación del diseño bioclimático en México, cuáles son sus perspectivas. Y también, si da el caso, mostrar algunos pequeños ejemplos. Lo puedo ir pasando aquí, ¿verdad? Muy bien, entonces, primer cosa, yo creo que es muy importante es entender cuál es la situación actual pues yo diría no solo del diseño bioclimático, sino de la arquitectura en México. Realmente hemos tenido un enorme crecimiento en los últimos años. Lo que ha sucedido del 2000 a la fecha en los últimos 15, 16 años ha sido asombroso, pero desafortunadamente no ha sido exitoso. Ha sido muy grande el crecimiento y ha sido muy rápido. Entonces, tanto la arquitectura como el urbanismo, pues han estado, yo diría que vinculados a dos fenómenos especulativos muy importantes. Uno de ellos vinculado a la vivienda de bajo costo, ¿sí? Que realmente ha tenido impactos enormes en todas las ciudades mexicanas, y el segundo a la vivienda de alto costo. Curiosamente ha estado en estos extremos, no tanto en la vivienda media, sino que ha estado básicamente en estos dos puntos extremos. Y yo diría que si usáramos la Ciudad de México como ejemplo, pues en el caso del primero de vivienda de bajo costo, pues fue primero toda la zona de Ixtapalapa, muy a los principios de los años 2000, incluso los 90, y posteriormente todo el crecimiento que se ha dado sobre el Estado de México, aquí en la Ciudad de México. Y pues aquí hay algunos ejemplos de esto, ¿no? Curiosamente hemos tenido un crecimiento muy acelerado donde se han generado prácticamente ciudades nuevas y ciudades nuevas que se han construido en periodos de tiempo récord. Pero estas ciudades se han pensado siempre como ciudades dormitorio. Y ahí es donde empezamos realmente mal, ¿no? O sea, la idea de una zona donde las personas solamente van a dormir nos ha demostrado, ahora sí que está totalmente demostrado que está equivocada. Es una idea equivocada. El hecho es que se construyeron del 2000 al 2010 7.1 millones de viviendas. Es una cifra increíble. 7.1 millones de viviendas, ¿sí? Pero, y uno pensaría que esto es muy bueno, porque México tenía déficit de vivienda, ¿no? Había muchas personas que no tenían una vivienda estable, digna, con servicios, en fin. El único pequeño problema es que al usar este enfoque de ciudades dormitorio, se demostró, y se demostró por los usuarios, no por ecuaciones o por otro tipo de situaciones, se demostró que no funciona correctamente. Y hoy en día tenemos cerca de 1 millón de esos 7.1 millones de viviendas vacíos. Es decir, incluso son viviendas que se compraron, se adquirieron créditos hipotecarios a 20 años para pagarlas y están abandonadas. Entonces, algo se hizo tremendamente mal, ¿sí? Algo se hizo tremendamente mal. Y el otro ejemplo también le pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que el otro ejemplo de la vivienda de altos ingresos, pues obviamente yo creo que el mejor ejemplo es Santa Fe. Primero Interlomas y luego Santa Fe. Pero también desde un punto de vista urbano y desde un punto de vista ambiental, pues yo diría que son ejemplos de lo que no se debe de hacer, ¿no? Son
fraccionamientos y áreas totalmente nuevas de la ciudad, muy grandes, incluyen miles de personas. En esa zona llegará ya cerca del 1,000,000, ¿no? Pero no tienen infraestructura de transporte público, por ejemplo, ninguna, ¿no? Es más, ni siquiera tienen infraestructura de transporte personal. Muchas de estas zonas, incluso residenciales de alto costo, con enormes precios, pues tienen que pasar a través de pueblos que estaban ahí antes de que se desarrollaran y que son su única salida o su única entrada. Entonces, ahí hay algo grave, hay algo muy mal hecho, ¿no? El tema de la sustentabilidad definitivamente no ha sido entendido. Y desafortunadamente, nosotros los arquitectos somos los responsables de eso, junto con otras serie de personas, no somos los únicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado en general? Pues, en general hemos tratado de hacer una edificación económica, por no decir barata, que no es lo mismo que sea económica que sea barata, ¿verdad? Una edificación económica, pero en términos generales con muy mala calidad, ¿no? Y con casi ninguna consideración ambiental. Ustedes saben, porque a lo mejor alguien hablará más tarde del programa de hipoteca verde que ha impulsado muchísimo el Infonavit y FOBI y otros organismos de financiamiento. Pero esto yo diría que es una especie de adorno en las viviendas para tratar de incluir el tema ambiental. Pero me parece, ya ayer Francisco hablaba muy bien de esto, que para que una construcción sea ambiental, tiene que empezar a ser ambiental y sustentable desde que se planea el desarrollo. Es decir, la ubicación, la planeación, la conectividad, los servicios tienen que estar diseñados para que sea sustentable. Y luego, obviamente, pues la vivienda misma, ¿no? O sea, la vivienda en cuanto a sus materiales, orientación, dimensiones, tiene que tener estos conceptos de origen. Si no los tiene de origen, de nada sirve, en verdad de nada sirve, ponerle una lámpara PL, ¿sí? O ponerle incluso un calentador solar, ¿no? Porque no va a tener casi ningún impacto sobre la sustentabilidad de la vivienda. Entonces, hemos hecho construcciones baratas y de pésima calidad en la mayoría de los casos y sin ninguna consideración ambiental. Y ahí obviamente no es nada más responsabilidad de los diseñadores, pero sí hay que revisar qué estamos haciendo nosotros, qué estamos haciendo los diseñadores urbanos, los diseñadores arquitectónicos, los diseñadores de instalaciones y de infraestructura, los diseñadores de paisaje, los diseñadores en general. Hay que ver cuáles deben ser los compromisos de los desarrolladores. Es muy difícil que podamos construir una vivienda sustentable o un edificio sustentable si no entra en la ecuación financiera del desarrollador la sustentabilidad, que tiene un valor. Y este valor no hemos logrado reconocerlo en México en absoluto. La única forma de reconocimiento de valor que hay aquí es el sistema LEED, ¿sí? Pero ese es un valor de renta comercial, les diría yo, ¿no? Por eso es que LEED se ha buscado como un sistema a ultranza de certificación de edificios comerciales para renta de oficinas. Ese es el mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese mercado la certificación LEED tiene un precio, ¿no? Se renta mejor un edificio LEED que uno no LEED. Y curiosamente muchos edificios se anuncian como LEED aunque no lo sean. Y además ese es otro tema muy amplio. Yo en lo particular creo que el LEED es un gran error. Me parece que es un gran error, pero es lo único que hay. ¿Y por qué creo que es un error? Porque es un sistema que está basado en otras formas de construir para otros climas, donde además la dependencia de aparatos electromecánicos, particularmente de aire acondicionado, es enorme, es decir, Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos construir un edificio de oficinas sin aire acondicionado es absolutamente impensable. E incluso construir una vivienda sin aire acondicionado es impensable, incluso en climas que no son tan extremos. Entonces, este sistema está diseñado para eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros tratamos de aplicar ese sistema en México, pues empezamos a tener deformaciones muy importantes. Por ejemplo, LEED, ¿qué es lo primero que solicita? Bueno, pues que tenga aire acondicionado. En un país donde en términos generales no se necesita el aire acondicionado. Digo, hay lugares que sí, hay algunas zonas que sí lo necesitan, o hay algunos periodos del año que sí se necesita, pero
pero estamos partiendo de bases diferentes, de bases que no son comunes. Entonces, certificar LEED, una construcción en México, es como poner en otro idioma los requisitos ambientales, ¿no? Y luego ver si en ese idioma funcionan bien. Pero en fin, es lo único que ha pasado. De ahí en fuera, el desarrollador no tiene ningún compromiso ambiental, no le importa, vamos, no ha entendido el valor que tiene lo ambiental, y es un valor enorme, es un valor del que depende literalmente que algo sobrevive en el tiempo o no, así de fácil, ¿no? Y la vivienda que hemos construido nos está demostrando que está mal, que hay algo que está tremendamente mal. Y por último, las obligaciones del gobierno. Se han hecho esfuerzos muy importantes de crear normas nacionales. Primero fue la NOM 08, luego la NOM 020, luego han surgido aquí en el Distrito Federal una serie de normas para techos verdes, para sistemas de recuperación de agua, para diseño sustentable o sostenible. Pero estas normas, aunque han estado bien intencionadas, ¿sí?, tienen problemas de aplicabilidad muy amplios, porque prácticamente no son obligatorias, son voluntarias, todas son absolutamente voluntarias, pero además son muy difíciles de cumplir, ¿sí? Es decir, se pide una gran cantidad de requisitos, certificados, procedimientos burocráticos para poder acceder a ellas, y eso hace que el número de casos pues sea prácticamente cero. O sea, hay algunos edificios que logran aplicar la norma, pero la inmensa mayoría ni siquiera lo intenta, ¿no? Entonces, tenemos aquí un desfase una ruptura muy importante entre los diseñadores, los desarrolladores y el gobierno. E incluso entre el primer caso, el primer grupo, que somos nosotros, ¿no? Pues para la gran mayoría de los arquitectos, aunque la idea de que algo sea verde o sustentable cada vez es más atractiva porque sus clientes se lo solicitan, ¿sí?, la realidad es que hay muy poca información sobre las herramientas reales de lo que hay que hacer. Es decir, la mayoría de los arquitectos, y así incluso lo publicitan, piensa que una arquitectura sustentable es que tenga a lo mejor un techo verde, ¿no? Ya eso es, o que tenga un muro verde, ya, listo, ya es sustentable, ¿no? Y la realidad es que eso no, incluso hay ocasiones en que es contraproducente. No solo no es sustentable, es antisustentable, ¿no? Porque vivimos en una ciudad donde bombeamos el agua cerca de 2 kilómetros, ¿no? Y entonces estar gastando el agua para mantener una azotea verde o un muro verde donde no se necesita, en realidad es antisustentable, ¿no? Entonces hay que pensar, tenemos que tener información. A mí me parece muy bien que ustedes estén cursando la especialidad en bioclimática, pero luego lo que sigue es que lo apliquemos, ¿no? Y que además lo demostremos. Entonces, aquí lo pasamos. Va bien. Ahora, y a eso va esta afirmación, ¿no? Realmente existe una confusión entre crecer y desarrollarse. Nuestros políticos siempre dicen, es que hemos crecido muchísimo, ¿no? Hemos crecido 7.1 millones de viviendas. Pues sí hemos crecido, pero eso no quiere decir que estemos más desarrollados. Simplemente estamos más grandes, que no es lo mismo, ¿sí? Porque al no desarrollarnos adecuadamente, al no planear adecuadamente y al no ejecutar ordenadamente, lo que estamos haciendo es que estamos perdiendo calidad de vida y al mismo tiempo estamos aumentando el consumo de los insumos que necesitamos, ¿no? Entonces, yo diría que habría que empezar, o tenemos que empezar, con temas de planificación urbana. O sea, la sustentabilidad está demostrado. No sirve de nada hacer un edificio sustentable o hacer un edificio bioclimático. Su impacto es prácticamente cero, ¿no? O sea, si tenemos un universo de 7 millones y hacemos uno, pues 7 millones en uno pues nos da una cifra con muchos ceros antes del primer uno, ¿no? En porcentaje. Entonces, hay que empezar por temas de planificación urbana. Y aquí les pongo una foto muy interesante, porque es cómo estaba y cómo está, ¿no? Esto nos está pasando en todos lados, además. Esto nos está sucediendo ahorita, ¿no? No es del pasado, sigue sucediendo ahorita este mismo fenómeno. De repente tenemos un paisaje que tiene condiciones topográficas, geográficas, climatológicas, hidrológicas muy prácticas, y lo que ponemos encima pues es una
plancha de concreto, ¿no? Una plancha de concreto que incluye la destrucción total de la vegetación, la aniquilación de la vegetación, así, literalmente la aniquilación. No dejamos ni un pastito, ¿no? Luego, la cobertura prácticamente total del área disponible, ¿sí? No dejamos parques, ¿no? No dejamos prácticamente ningún árbol, e incluso ni siquiera dejamos vialidades suficientes, o sea, solo las mínimas reglamentarias. Y en algunos reglamentos las mínimas pueden ser muy pequeñas, ¿no? Y luego repetimos esquemas de vivienda, que generalmente es la misma vivienda 2000 veces, ¿no? O 1500 veces, y a lo mejor es la misma vivienda que se construye en esta colina, que se construye en el valle del mismo lugar, pero no debe ser igual, porque no está en lugares iguales, ¿no? Y a lo mejor es la misma que se construye en la Ciudad de México y en Hermosillo, que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, de hecho, aquí, me voy a regresar un instante, pero esto, lo de arriba es Hermosillo y lo de abajo es la Ciudad de México, ¿sí? Pero en los conjuntos son iguales, incluso si ven en el de Hermosillo es grave porque unas están en un sentido y las de arriba están en el otro sentido. Entonces seguro están mal orientadas, ¿no? Seguro hay varias que están muy mal orientadas. Entonces, estamos haciendo eso, ¿no? Estamos haciendo esto. Entonces sí crecemos, pero estamos creciendo muy mal. De hecho, el otro día platicaba con un arquitecto muy bueno que es Diego Villaseñor, que acaba de venir aquí el lunes, ¿no? Decía, es que los arquitectos hemos destruido las ciudades mexicanas en lo que va en el siglo XXI. Pensábamos que estaban mal, pero ahora están mucho peor, ¿no? Y es justamente por esto. Y muchos de estos proyectos están hechos por arquitectos, ¿sí? Y por ingenieros, que todavía tienen el corazón más duro que nosotros, ¿no? Porque ahí sí los números son lo único que importa. Entonces, tenemos este tema de falta de planificación. ¿Cuál es la clave de la sustentabilidad? Pues una planificación urbana adecuada. Y hay que empezar desde temas de densidad, de transporte. Todos padecemos el transporte, ¿no? Aunque vivamos cerca padecemos el transporte, pero ¿cuánto tiempo? A ver, ¿cuántos de ustedes gastan al día en transporte 1 hora? Nadie. 2 horas. 3 horas. ¿No? Entonces, y eso cuando no hay problemas, ¿no? Entonces, si tenemos en realidad, digamos, un máximo de 16 horas disponibles, cada día estamos invirtiendo más tiempo en transportarnos. Entonces, la calidad del transporte y la velocidad, la eficiencia, la seguridad es fundamental, es nuestra calidad de vida. Y en la planificación actual no se está tomando en cuenta. El transporte público, obviamente, es mucho más eficiente que el transporte privado, pero tenemos que incluirlo en la planificación urbana. Ahí tiene que estar, ¿no? Otros temas importantísimos son el agua, ¿no? El agua es clave, ¿no? Sobre todo en un lugar donde no hay suficiente agua para tanta población. Y hay, desde luego, otros temas como la respuesta al clima, en fin, ¿no? Y luego otro asunto que se nos olvida en la parte urbana es que actualmente nosotros desechamos todo, ¿sí? Desechamos absolutamente todo. Desechamos obviamente el agua, o sea, la consumimos potable y la desechamos sucia, ¿no? Aunque hay una ley de aguas que obliga a tratar el agua, realmente casi nadie la trata. Y quien la trata realmente pocas veces la pone en un nivel que pueda ser reutilizada, ¿sí? Entonces, el tema de desecho de agua es fundamental, ¿no? Desde luego desechamos la basura, que en términos de sustentabilidad la basura no existe. O sea, no podemos pensar que hay algo que simplemente ya no sirve, porque en un sistema donde todo está cerrado, pues obviamente el desechar algo es simplemente acumularlo y termina pues comiéndose las cosas, ¿no? Comiéndose el espacio, comiéndose las calles, comiéndose las casas. Entonces, nosotros pensamos en la basura como algo normal. O sea, para nosotros la basura es tirar lo que no quiero, ¿no? Y obviamente, bien dicen algunos, tirarlo ¿dónde? Pues
en cualquier lado menos en mi casa, ¿no? O sea, que los demás se encarguen de usar la basura, reciclarla, distribuirla o enterrarla o a ver qué hacen, pero no en mi casa. Entonces, ese tema, ¿sí?, es un tema crítico, porque la sustentabilidad se basa en la idea de poder cerrar ciclos, ¿no? Entonces, tenemos que cerrar el ciclo del agua y tenemos que cerrar el ciclo de los desechos, ¿sí?, separando los orgánicos de los inorgánicos y reciclando todo lo que debemos de reciclar. Y prácticamente no estamos haciendo nada de eso. Estamos haciendo cero, o bueno, 0.00000001, ¿no? Pero eso no implica realmente un impacto ni a corto ni a mediano plazo. Entonces eso tiene que cambiar. Otra cosa que desechamos son los combustibles, ¿no? Porque nos preocupa mucho el precio de la gasolina, pero no nos preocupa mucho cómo podemos economizar la gasolina, ¿no? O cómo podemos economizar la electricidad, que es otro combustible. No es del mismo tipo, pero es otro combustible. Y desde luego también, pues a veces desechamos los propios edificios, siendo que los edificios tienen un valor material porque tienen materia puesta ahí, pero además tienen un valor cultural de experiencia que a mí la verdad me entristece mucho ver cómo menospreciamos nuestra historia. Desde un punto de vista bioclimático, O sea, la historia no porque por aquí pasó Juárez o aquí durmió Hidalgo, cosa que está muy bien, ¿no? Pero además de estas cuestiones históricas, es cómo vivían nuestros bisabuelos, nuestros abuelos o incluso nuestros padres, ¿no? Y qué cosas aprendieron que había que hacer para estar mejor y qué cosas aprendieron que no había que hacer porque hacían daño, ¿no? Y eso está puesto en los edificios, incluso de personas que ya no están, ya hace 100 años, 200, 300, 400 años, ahí están sus experiencias puestas en las construcciones. Y hay muchísima experiencia que no hemos terminado ni siquiera de entender. Y antes de documentar o de entender, muchas de las actitudes que tenemos es destruirlo, ¿sí? Destruirlo para poner algo nuevo que yo voy a hacer, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. Entonces también estamos desechando los edificios. También estamos destruyendo una experiencia que no hemos documentado. Y aquí hay diferencias incluso de posición. Yo diría que y van a ver cómo se va a poner, una posición extrema, por un lado, es la de los Estados Unidos, ¿no? Todo se desecha, ¿no? Todo se desecha, todo se reconstruye. Un poco porque su economía, su sistema, su sociedad se ha basado en eso, ¿no? Su prosperidad se ha basado en eso. Y claro, cuando el otro día estuvo aquí también un canadiense, ¿no?, Richard Lindsay, decía, mi despacho está en el edificio más antiguo de la ciudad de Calgary, tiene 100 años, ¿sí? Y cuando voltean en la Ciudad de México o en cualquier ciudad, en Morelia, en Mérida, incluso en Hermosillo, van a encontrar edificios que tienen, que la mayoría de los edificios antiguos tienen más de 100 años, ¿no? Y hay de 200 y de 300 y incluso de 400 años, ¿no? Pero tenemos que poner esto en valor, tenemos que entenderlo. Entonces tenemos que dejar de desechar y tenemos que empezar a funcionar en ciclos cerrados. Luego, obviamente, estamos copiando un patrón de desarrollo que no nos va a llevar a la sustentabilidad nunca, ¿no? La idea de usar el automóvil como el medio de transporte no va a suceder. O sea, vean lo que nos está sucediendo, lo que está pasando, ¿no? En los últimos 15 años, igual que aumentó el número de viviendas, aumentó el número de automóviles. Pero el resultado fue que las ciudades fueron congestionándose cada vez más, hasta llegar al extremo de tener que construirle pues otro piso encima a las vías rápidas porque ya no cabían, donde además hay una tremenda inequidad social, que es otro problema enorme, ¿no? Porque el de arriba lo pago y el de abajo es gratis, ¿no? Entonces estamos creando problemas en lugar de solucionando problemas. Entonces, el pensar que podemos usar el automóvil para transportarnos realmente está muy mal. No es el sistema de transporte adecuado. Tenemos que consolidar transporte público o privado, pero mucho menos agresivo que el automóvil y mucho más eficiente. Entonces, este modelo de desarrollo que tenemos, más casas,
más ciudad, más transporte, más agua, más electricidad, es insostenible. No podemos sostenernos así, porque se basa en algo que no es cierto. Es decir, que podemos crecer al infinito y que podemos tener energía y recursos al infinito, y ambas cosas son falsas, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es que estamos teniendo un deterioro de la calidad de vida. O sea, nosotros hoy vivimos peor que como vivían nuestros padres, ¿sí? Gastamos más tiempo en transportarnos del que gastaban ellos, segurísimo, ¿sí? Porque antes no existían estos problemas. Tenemos menos tiempo con nuestra familia, tenemos mucho más estrés generado precisamente de esta manera de crecer, pero al mismo tiempo gastamos más dinero, o sea, consumimos más recursos, gastamos más y deterioramos el medio ambiente mucho más. Entonces, pues esa es la situación en donde estamos, ¿no? Y miren esta gráfica que a mí me gusta, porque si usamos a Inglaterra como un país desarrollado, como un país desarrollado, esos son los consumos energéticos de Inglaterra, pesados per cápita, a lo largo de los últimos 25 años, ¿no? Entonces, si ustedes ven, más o menos, han incrementado un poco su gasto. Esto está dividido por sectores, pero han incrementado un poco su gasto, pero se mantienen bastante estables, ¿no? Y tienen una muy buena calidad de vida. Y estos son los consumos que ha tenido México también en los últimos 25 años, y cómo hemos estado incrementando nuestro consumo hasta llegar prácticamente, estamos muy cerquita de consumir lo mismo que consumen un inglés promedio de energía, aunque no tenemos sistemas de calefacción y tampoco tenemos los mismos requerimientos de clima que tienen ellos, pero nos estamos acercando en promedio a consumir lo mismo que consumen ellos, pero la calidad de vida de ellos se ha incrementado, mientras que la calidad de vida de nosotros está bajando. Entonces, estamos consumiendo más energía, pero estamos viviendo peor. Y eso definitivamente no es sustentable. Entonces, hemos hecho normas, ¿sí? La NOM 08, la NOM 20, que establecen criterios generales en algunas cosas, ¿no? Relación vano-muro, conductividad del envolvente, en realidad funcionan para ciertos climas, particularmente para los climas cálidos, secos, ¿sí? Porque es una norma que se tomó de California. Se copió una buena parte de la norma, de la estructura de las normas americanas, particularmente de California en los años 70 y 80, que era el estado más progresista de los Estados Unidos. Entonces de ahí salió la NOM 08 y la NOM 020 y se tropicalizó. Entonces para los climas de desierto o mediterráneos más o menos funciona, pero para los climas tropicales definitivamente no lo hace. Y además estas normas no toman en cuenta estas normas de nosotros, nacionales, no toman en cuenta dos cosas que para la arquitectura bioclimática mexicana yo diría que son vitales: la ventilación y la masa térmica, ¿no? Son dos elementos vitales. ¿Por qué? Porque esas son las dos cosas que aquí han demostrado que funcionan mejor, ¿sí? En un clima templado, como el que tiene la Ciudad de México, la ventilación es una estrategia básica para poder climatizar. ¿Qué hago cuando tengo calor? Pues le abro la ventana, ¿no? ¿Y qué hago cuando tengo frío? Pues la cierro. Así de fácil, ¿no? Entonces, la ventilación es una herramienta muy fácil de utilizar en un clima que no tiende a los extremos. Rara vez estamos aquí bajo cero, rara vez estamos aquí sobre 30, y en términos generales en la República Mexicana la ventilación es la estrategia básica. Tal vez en algunos lugares extremos, Hermosillo, los desiertos, ahí tal vez yo no pueda ventilar por cuestiones de polvo o de sobrecalentamiento, ¿no? Y en los trópicos desde luego que sí lo puedo hacer. Y algunos lugares muy fríos, tal vez Toluca, ¿no? Bueno, pues ahí la ventilación tendrá que estar más restringida, pero es la estrategia básica. Y el otro, que además es una lección aprendida de los aztecas, es que la masa funciona muy bien en muchos lugares del altiplano central, ¿sí? Y sobre todo si la masa la pongo en el techo, ¿sí? Porque ahí estabiliza perfectamente bien
las oscilaciones de temperatura, y las casas se vuelven templadas durante todo el tiempo, todo el año, ¿no? Entonces, por eso es que pues, los aztecas hacían terrados, ¿no? Hacían sistemas muy pesados con tierra en la parte superior, y los españoles los copiaron. Y de hecho, hasta hace muy pocos años, todas las casas en México tenían masa en la azotea, ¿no? Casi siempre podría ser una losa, podría ser una bóveda catalana, o podría ser cualquier otra cosa, y encima un terrado con alguna piedra volcánica, ¿no? Tezontle, y encima un enladrillado. Y esto hace muchísima masa. Una buena masa, un buen aislante, y hace que se estabilice la temperatura interior. Entonces, ninguna de las dos normas que tenemos lo toma en cuenta. O sea, solo toma en cuenta la conductividad. Es la única variable que toman las normas nuestras, no las de los gringos, las de nosotros. Entonces, al no tomar estas dos cosas, pues realmente estamos cometiendo errores. Ayer se comentaba, pues una de las cuestiones que hay que hacer es revisar estas normas, ¿no? Y ver qué tan bien funcionan y sobre todo cómo pueden mejorar. Además que tienen otro defecto enorme, que son complicadísimas, ¿no? O sea, implican una gran cantidad de cálculos para poder llegar a un resultado que no necesariamente es cierto. Y también carecemos de sistemas que nos permitan evaluar elementos o sistemas constructivos puros, como una ventana, por ejemplo. Si yo compro una ventana X, ¿no? ¿Qué valor tiene esta ventana en términos de desarrollo, de desempeño energético? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿No? ¿Cuál es su conductividad total? Incluso los valores más básicos no están estandarizados, no están probados. Entonces, tanto de elementos como sistemas constructivos, ventanas, puertas, sistemas de cubierta, en fin, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que viene? Bueno, vamos a seguir creciendo. De hecho, el problema ambiental, esto que ayer se hablaba muy bien sobre los temas de cambio climático, emisiones de ozono y esos temas, van relacionados al crecimiento de la población, ¿no? O sea, finalmente es un problema derivado del crecimiento de la población. Ahí está el origen, ¿no? Y nosotros también vamos a seguir creciendo, ¿sí? Entonces, podemos esperar que la población de México crezca entre 12 y 16 millones en los próximos 10 años, ¿sí? 12 y 16 millones es una buena cantidad de personas. Y el mayor reto está en mejorar la calidad de vida de los nuevos habitantes y de los que ya existen. Nuestra pirámide de edades, que es esa que está ahí, ya dejó de ser pirámide desde hace un rato. Si ven ahora, tiene una forma así como de pagoda, ¿no? En realidad, el grueso de nuestra población actualmente está entre los 20 y los 25 años. Ahí es donde dicen que estamos desperdiciando el bono poblacional de la juventud, ¿no? Porque cuando esto era una pirámide, cuando este grueso de la población estaba acá, ¿no? Pues la base podía sostener a las personas más ancianas. Pero aquí ya se ve con toda claridad como ya no es una pirámide. Esta población, ustedes andan por acá, en alguna de estas dos, ¿no? Pero cuando esta población se mueva hacia la parte de arriba, esta pirámide va a tender a invertirse. Si aquí ya se ve la tendencia, ¿no? O sea, esta pirámide va a tender a volverse más una pirámide invertida. Y ahí, pues ahí va a plantear varios retos importantísimos, porque resulta que ya no vamos a tener tanta fuerza de trabajo, ¿no? Para poder sostener a la parte de arriba de la pirámide. Entonces tenemos que mejorar la calidad de vida de los habitantes. Ayer también Francisco, muy optimista, ¿no? O sea, es que para el 2030 hay que cortar a la mitad del consumo de energía. Wow, es una meta ambiciosa, ¿no? Actualmente, de manera directa, según el Balance Nacional de Energía, del total de lo que se consume, de lo que se produce de energía en el país, por todas las fuentes, los edificios consumen el 32% directo. Es decir, básicamente es electricidad, aunque algunos otros insumos de combustible, ¿no? Pero el 32% de la energía del país se ve en edificios. Si le agregamos algunos otros consumos indirectos en sectores como el turístico, por ejemplo, aumenta el consumo de
de la energía. Realmente no consumimos tanta energía, porque nuestros edificios en términos generales se climatizan naturalmente, ¿no? En términos generales. Y los que reaccionan al clima somos nosotros, ¿no? Si tenemos frío, pues nos ponemos un suéter, y si tenemos calor, nos quitamos más ropa y vestimos muy ligeros, que es una manera bastante bioclimática de hacerlo, por cierto, ¿no? Entonces yo veo muy difícil que podamos bajar el consumo de energía, ¿no? Ojalá lo pudiéramos conservar teniendo mayor crecimiento. Vamos a construir de 6 a 9 millones de viviendas, por ahí va a andar. El número depende mucho, obviamente, de las cuestiones económicas, porque la construcción de edificios es un indicador, es un termómetro económico muy claro, pero si anduviéramos en ese rango, sería el equivalente a hacer 2 veces la Ciudad de México. ¿Sí? La Ciudad de México anda del orden, la zona del Distrito Federal, del orden de entre 4 millones de viviendas, ¿no? Entonces sería volver a hacer el DF. Claro, no lo vamos a hacer en un solo lugar, lo vamos a hacer en distintas zonas, pero eso es una oportunidad muy interesante porque es mucho más difícil tratar de convertir algo existente en sustentable que hacer algo nuevo sustentable. Entonces, una de las necesidades básicas es que los nuevos desarrollos tengan bases urbanas y arquitectónicas para poder ser sustentable, ¿no? Y yo creo que este último a mí me parece muy importante, porque es lo que nos pasa actualmente. Como se construye vivienda de baja calidad, sobre todo, incluso en la vivienda de alto costo, no nada más en la de bajo costo, pero incluso en la de alto costo no se hace eficiente. Es rarísimo en México, por ejemplo, que se utilicen cristales doble cristalamiento. Es algo que casi no se usa, pero es una medida muy eficiente para poder conservar mejores condiciones interiores de confort, sin invertir prácticamente nada extra. Entonces, es muy importante conseguir que se pague menos por el servicio eléctrico que por la hipoteca de la casa. Mientras no cambiemos eso, vamos a seguir mal. Porque la hipoteca es la inversión que hacemos y el servicio eléctrico es el consumo que tenemos, ¿no? Y en la gran mayoría de las viviendas, sobre todo las viviendas de bajo costo, la hipoteca es mucho menor que el pago del consumo eléctrico, sobre todo en los climas cálidos, y México es un país dominado por los climas cálidos húmedos y cálidos secos, ¿no? Entonces, ese es un tema importantísimo. O sea, tenemos que entender que es mejor invertir en una construcción de mejor calidad que estar manteniéndola operando a través incluso de subsidios. Ustedes saben que en la zona norte, desde hace ya muchos años, se decidió que era muy bueno subsidiar el consumo. Entonces, el costo de la electricidad en toda la zona norte se subsidia durante el verano, basados en la idea de que si no se subsidia, pues la gente va a estar sumamente incómoda y va a protestar. Pero deberíamos de subsidiar la eficiencia, no de subsidiar el consumo. Es decir, el subsidio mejor no es regalar la electricidad o regalar la gasolina. El subsidio mejor es desarrollar edificios más eficientes que consuman menos electricidad o vehículos más eficientes que consuman menos gasolina. Eso es un subsidio realmente efectivo, ¿no? Pero hemos seguido subsidiando el consumo y mientras que subsidiemos el consumo no va a funcionar. Entonces, edificación sustentable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El primer punto, hay que empezar por diseñar una envolvente pasiva. Yo creo que ahí está, es realmente el corazón del tema, ¿no? O sea, ya hablamos del tema urbano, ahora entrando a la construcción, la base es hacer que el envolvente funcione bien para el lugar en el que se encuentre. ¿Sí? O sea, si estamos en un lugar cálido, seco, pues que aplique estrategias de climas cálidos secos para mantenerse fresca, si es cálido húmedo para cálido húmedo, si es templado, si es frío para frío, pero una envolvente pasiva es básica. Las orientaciones, los materiales, las alturas, la forma geométrica de la construcción, si va a ser más bien compacta, si va a ser extendida, los colores con los que está pintado de manera exterior, el interior, el tratamiento de los exteriores que hagamos también influye muchísimo, pero la envolvente es la clave, o es el primer punto, yo diría, es el punto más importante. Un segundo punto crítico es la cosecha, uso y tratamiento de agua, ¿no? Es decir, es increíble
Es increíble. Aquí hemos invitado ya varias veces a grupos que se dedican a cosechar agua de lluvia, ¿no? A juntar agua de lluvia y ponerla en condiciones no de tomar directamente, pero sí de una potabilización suficiente, ¿no? Se puede hacer, tenemos mucha lluvia, hay suficiente dotación de agua de lluvia, cuando menos para cubrir un porcentaje importante de nuestro consumo de agua, pero actualmente casi nadie lo hace, ¿no? O sea, recoger el agua de lluvia es vital, porque puede evitar que consumamos agua potable que tenemos que traer desde muy lejos y que la traemos a un costo que no tiene nada que ver con lo que pagamos. Para darles una idea que me parece bien interesante, hace unos años estuvimos haciendo un estudio en la zona de Temisco, donde se habían construido muchas plantas de tratamiento de agua. El gobierno había dicho, no, ahora todos los pueblos van a tener su planta de tratamiento de agua. Y los municipios no las operaban, ¿no? Ahí estaban las plantas, pero estaban paradas. Y estuvimos analizando por qué no los usaban, ¿no? Si ya tenían lo caro, ya tenían la planta. Es que salía mucho más caro el agua tratada que el agua potable, ¿no? O sea, limpiar un litro de agua en una planta de tratamiento municipal, en ese entonces, hace unos 10 años, estaba costando 5 pesos por metro cúbico, ¿no? Mientras que comprarla costaba 1, ¿no? Entonces, el diferencial era inmenso, o sea, 5 contra 1, y el agua tratada no tenía calidad potable. Entonces, ahorrar el agua de lluvia viene limpia, básicamente, ¿sí? Necesita algún tratamiento, pero viene limpia. Entonces, cosechar agua de lluvia, obviamente, hacer un uso cuidadoso del agua, y luego hacer un tratamiento del agua para poderla reutilizar, es otro principio básico de sustentabilidad. Sobre todo, yo diría sobre todo en México, donde tenemos un problema de desertificación importante. Prácticamente más de la mitad del país tiene un problema grave de abastecimiento de agua, y este problema se va a agravar con el crecimiento de la población. Entonces, el agua va a seguir siendo cada vez un bien más escaso. Y lo más sencillo es tomar la que tenemos de lluvia y reutilizarla. Otro tema central para un envolvente, para una edificación sustentable, es la iluminación. En climas como los nuestros, donde la climatización artificial normalmente no es la alternativa número uno de los consumos más constantes de los edificios es la iluminación. Aquí tenemos un ejemplo. Y en cualquier otro lado igual, ¿eh? O sea, de día prendemos las lámparas, en automático. O sea, y hay muchos edificios donde para que una persona ocupe un escritorio hay que prender todo el piso, ¿no? Hay que prender 1000 luminarias, ¿no? O 400 luminarias para que una persona opere. Entonces, la iluminación es el tema, para mi gusto, el tema más sensible y más fácil de resolver. Porque aquí viene otra reflexión que me gustaría mucho que hicieran, porque a mí me parece clara. Sus bisabuelos no tenían luz eléctrica. ¿Sí? O sea, 4 generaciones atrás no había luz eléctrica, punto. O sea, nadie tenía apagadores y lámparas de estas, nadie. ¿Sí? Eran lámparas de aceite, velas, ¿no? Y a nadie se le hubiera ocurrido hace 100 años, o hace 120 años, a nadie se le hubiera ocurrido prender una vela durante el día, ¿no? O prender una lámpara de aceite. A nadie. Nos hubieran tachado de locos el hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos hace 100 años? Pues poníamos ventanas, ¿no? Poníamos patios, hacíamos construcciones un poco más pequeñas. Pero el desarrollo de la electricidad nos ha acostumbrado a que incluso cuando no la necesitamos, la prendamos. Mira, apágala. Y vemos tal vez mejor, ¿no? Entonces, la iluminación es un tema central. Es un tema central. Y yo les reto a ustedes a que construyan edificios que no requieran que se prenda la luz durante el día. Es un verdadero reto.
¿sí? A que no se tenga que prender ninguna luz durante el día. Afuera, en un día malo, hay 10,000 luxes disponibles en casi cualquier punto, ¿sí? En un día muy luminoso podemos tener 20,000, 30,000, 50,000 luxes. Y aquí necesitamos 300, ¿sí? Entonces, o 500. Pero el diferencial es inmenso. O sea, tengo que traer un cachito de la luz que está allá afuera al interior. Y entonces, pues hay que diseñar mejor, ¿no? Entonces, la iluminación es un tema central. La iluminación natural es gratis, está todo el tiempo, ¿sí? Y nos puede permitir enormes ahorros, porque cada lámpara que está prendida consume electricidad, pero además requiere de mantenimiento, porque las lámparas se agotan, ¿no? Incluso hay un fenómeno que seguramente conocen, que las lámparas, es decir, los focos, lo que conocemos como focos, las lámparas, van perdiendo eficiencia gradualmente. Produce mucho más luz cuando es nueva que después de un año, que después de 2, que después de 3 o que después de 4. Y en algún momento, a lo largo del tiempo, llega un punto en el que deja de producir luz. Pero eso es simplemente el clímax de este decaimiento en la producción de electricidad, ¿no? Entonces, las lámparas, de hecho, para que funcionen bien, hay que estarlas sustituyendo continuamente. No esperar a que se fundan, porque producen menos luz, pero consumen igual de electricidad, ¿sí? Una lámpara nueva produce, por ponerle, hay datos exactos, produce el 100, y una lámpara de 5 años de antigüedad produce el 60% de la luz, pero consume el 100% de la electricidad. Es más barato cambiar la lámpara que no ver, ¿verdad? Porque de todas maneras pago la luz. Entonces, el tema de la iluminación artificial es importante, pero es más importante el tema de la iluminación natural, que todo se ilumine con luz natural, que no haya que prender las lámparas. Gran reto. Y vean sus proyectos, y vean las cosas que se construyen, y díganme dónde se puede sostener sin luz natural. Otro tema importantísimo es el utilizar materiales de construcción apropiados. No hay recetas, ¿sí? O sea, ¿cuáles son los materiales de construcción apropiados? Pues van en función del clima. Ya hace un rato comentábamos el tema de la inercia, ¿no? De la inercia térmica, de la capacidad térmica de los materiales. Muy importante. Entonces, no siempre los materiales con gran capacidad térmica son los mejores. Hay algunos climas donde de hecho es dañino que yo tenga un material con alta inercia térmica. Cualquier clima que esté muy saturado de humedad va a producir condensación en cuanto le ponga masa, ¿sí? Entonces, temas de materiales apropiados. Y luego buscar que sean, en la medida de lo posible, materiales locales, porque ahí también está la sustentabilidad, ¿no? Si yo construyo con aluminio, que es, yo creo que de todos los materiales de construcción, el menos sustentable de todos, para hacer 1 kilo de aluminio hay que demoler una montaña, ¿no? Hay que moler una montaña para sacar muy poquito aluminio, ¿sí? Entonces, materiales locales que tengan el menor impacto posible. Y también hay que pensar en que estos puedan ser reciclados, si es posible, y reciclables, ¿sí? En un país como México, con tanta riqueza natural, yo diría hasta las piedras, ¿no? O sea, tenemos una variedad impresionante de minerales de piedra, tenemos un montón de ejemplos de arquitectura de adobe, de arquitectura de arcilla, muchos ejemplos, ¿no? Desde casas grandes en Chihuahua, ¿cómo se llama? En Tabasco, unas pirámides en Tabasco que están hechas todas de adobe, Cacaxtla, ¿no? En Tlaxcala, antiquísimos, estamos hablando de 500, 600, 1000 años, ¿no? O sea, la experiencia está ahí, toda la experiencia que ha habido en los últimos 400 años con construcciones de adobe y de tierra en general que hay que utilizar, no que es el único material, ¿eh? También está el tema de la piedra, súper importante, y también tenemos una arquitectura muy interesante de barro cocido, ¿no? De terracotas de todo tipo, que también tenemos que sacarle provecho. Entonces, el concreto no es lo único que hay. Luego, otro tema es el manejo eficiente de la energía y la generación de la energía. Podemos manejar la energía eficientemente
¿Cómo? Pues tratando de gastarla solo cuando se necesita. ¿Sí? Hay lugares donde se necesita el aire acondicionado, ¿no? Porque no podríamos estar cómodos. Por ejemplo, en el desierto de Sonora en el verano está difícil, ¿no? Está difícil estar cómodo porque la temperatura va a andar llegando a los 50 grados centígrados. O en el trópico, en el verano, pues con humedades relativas cercanas al 90% y temperaturas que andan en los 38, 39 grados centígrados, es muy difícil estar cómodo. Entonces podemos hacer sistemas eficientes de climatización, no están prohibidos, pero hay que usarlos cuando los necesitamos y no todo el tiempo. ¿Sí? De manera que estos funcionen bien y hay que usar los sistemas más eficientes posibles. Ayer lo decía muy bien Francisco, ¿no? Cuando ponemos sistemas de este tipo, la verdad es que no hay que comprar el más barato, hay que comprar el más eficiente, porque a la larga es una inversión que retribuye en un menor gasto energético y es mucho más económico usarlo que en otros. Y por otro lado también empezar a pensar en la generación de energía a distintos niveles, ¿eh? La manera más fácil de emplear la energía, yo diría de capturar la energía, es calentar algo. Porque es la manera más elemental. La forma más simple de energía es la energía térmica. Toda la energía se vuelve energía térmica tarde o temprano. Toda. La eléctrica, la mecánica, cinética, toda la energía se vuelve calor. Entonces, pues, emplear este calor. La más fácil, les digo, es la térmica. Entonces, pues, calentar el agua con un colector solar, pues es lo más elemental. Además es muy rentable, ¿no? Y claro, si ustedes, y yo creo que ustedes deben de hacerlo, si ustedes van a poner colectores solares en las construcciones, tienen que empezar por poner uno en su casa. Es el paso número 1. ¿Alguien tiene colector solar en su casa? 3. Tienen que ponerlo. ¿Y saben por qué tienen que ponerlo? Para que sepan cómo funciona, ¿sí? Y que sepan que no siempre va a estar caliente. Y que si le sacan el agua caliente en la noche, en la mañana va a estar fría. Y que si el día está nublado, más vale que la use más bien en la tarde, ¿no? Y que no prometan lo que no va a suceder, ¿sí? Porque quien les vende el calentador les va a decir, no hombre, esto es una maravilla. Jamás va a tener usted problema de agua caliente. No, sí tiene, ¿cómo no? O sea, si no hay sol y está nublado y está muy frío, no se calienta, ¿no? Entonces hay que ponerlo y hay que experimentarlo. Y ya experimentado, ya entonces sabré, pues, le voy a poner un sistema auxiliar de calefacción, un calentador auxiliar para los días que no funciona, o se lo voy a poner de plano todo el tiempo funcionando y entonces voy a proteger. Hay muchas maneras de hacer el sistema, pero hay que usarlo, para poder después proponerlo a los otros, ¿no? Es la manera más barata y más económica. También podemos pensar en cuestiones como las fotoceldas, hay que pensar en ellas. Países como Alemania se han tomado muy en serio el tema del balance cero, ¿no? De los edificios. Y realmente están pensando en que pues un edificio para que realmente pueda existir tiene que balancearse cero. ¿Qué quiere decir eso? Que debe de poder producir la energía que consume. Basta. Y en un país como Alemania, con muy poco sol, con inviernos bastante crudos, ¿no? Con consumos energéticos mucho más altos, ese es su target, ese es su objetivo. Y lo van a lograr, ¿no? Lo están logrando. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, pues previendo que las construcciones puedan tener paneles fotovoltaicos. Yo se los puedo poner en el techo prácticamente a cualquier cosa, pero hay que pensar que no me bloquee mi propia edificación el sol, ¿no? O la edificación del vecino, ¿sí? O los árboles que siembro. O sea, tengo que planear dónde los voy a poner para que funcionen bien. Hay otra cuestión muy curiosa que pocos de ustedes me supongo que sabrán, pero si yo a un arreglo fotovoltaico interconectado le sombré un panel, todos los paneles dejan de funcionar, ¿sí? Porque se corta el circuito, ¿no? Entonces, esa es una cuestión arquitectónica. Porque yo tengo que pensar dónde voy a poner estas cosas para que mi propia construcción no la sombree o la de los vecinos no la sombreen, ¿no? Entonces, pues hay que pensarlo. La generación de electricidad es el presente, pero va a ser mucho más el futuro de las construcciones. Vamos a tener que empezar a poner colectores solares y fotoceldas de una manera mucho más agresiva en nuestras construcciones, porque además se están volviendo cada vez más rentables. Entonces, vamos hacia allá.
Otro tema importantísimo que pocas veces tomamos en cuenta es el diseño de exteriores y los pavimentos. La verdad es que podemos volver sustentable algo a través de manejar lo que lo rodea, ¿sí? A través de escoger adecuadamente las especies vegetales, los suelos o los pavimentos que ponemos juntos. Si estamos en un clima muy frío, ¿qué quiero? Pues que pase el sol, ¿no? Sobre todo en el invierno. ¿Qué debo de hacer? Pues no ponerle los árboles frente a la ventana sur, porque entonces no se va a calentar. O que los árboles sean de vegetación caduca, para que durante el invierno permitan el paso. Y tal vez si yo pongo una ventana X aquí, pero enfrente le pongo un pavimento que refleje el sol, va a calentar mucho más que si le pongo un pavimento que lo absorba, ¿sí? Igual si pongo un colector solar o una celda fotovoltaica y le pongo una superficie que refleje la luz, va a aumentar la cantidad de electricidad que produce y va a aumentar la cantidad de calor que recibe. Entonces, el manejo de los exteriores es vital. La gran mayoría de los arquitectos no los diseña adecuadamente. Los diseñan desde un punto de vista estético, para que se vea bonito, ¿no? Y tenemos además muy malas ideas al respecto, porque casi siempre usamos los mismos árboles, sean adecuados o no, y los ponemos de tal modo que no necesariamente están ayudando a comportarse mejor al edificio. ¿Qué queremos hacer con el manejo de exteriores? En un clima frío, México tiende a tener más requisitos de calentamiento que de enfriamiento. En este clima me conviene hacer barreras vegetales, ¿no? Para bloquear el viento del norte, noreste, noroeste. Ahí es donde me conviene poner árboles grandes, ¿no? Y de vegetación perenne. Y caducos, pues prácticamente en todo el este y el sur, sureste, incluso en el suroeste, ¿sí? Pero pues tengo que pensar antes de poner el árbol, ¿no? Y también hay que pensar del tamaño que va a tener, porque los árboles son como los cachorritos, ¿no? Cuando se los compran a un niño, el cachorrito está muy bonito, pero luego el animal crece, ¿no? Entonces un cachorrito se puede volver un animalote del tamaño de una vaca y ocupar el departamento y ya no caber todos. Bueno, pasa lo mismo con los árboles. Un árbol lo sembramos pequeño, pero hay especies que pueden alcanzar tallas de 15, 20 metros sin ningún problema. Y hay otros que se conservan más pequeños. Entonces necesitamos los arquitectos conocer las especies vegetales bien, ¿sí? Y entender cuáles son para qué clima, para que no consuman agua, que funcionen bien, pero que además se desarrollen a lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Y no tengamos que estarlos podando todo el tiempo y quitándoles pedazos, ¿no? Y pues también el tema de la basura, ¿no? En las construcciones tenemos que poner los temas de reciclado de desechos dentro de la construcción. No es un problema que se pueda sacar hacia afuera, hay que reciclar dentro de la construcción. Entonces, prácticamente en todas las actividades tenemos desechos. En edificios de oficinas, pues habrá mucho papel, ¿no? Muy probablemente muchos desechos electrónicos, ¿no? En casas, habitación, habrá muchos desechos orgánicos, 70% de su basura es orgánica, ¿no? Y habrá otros que habrá que separar. Entonces hay que pensar que esto tiene que suceder dentro del edificio o dentro de la construcción, ¿sí? Entonces hay que pensar, hay que ponerle un lugar adecuado para que funcione bien. Bueno, y aquí ahí les van unas recetas fáciles y elementales. Diseñar de acuerdo al sitio y al clima. Hace un rato la explicación de Eduardo fue muy detallada en cuanto al clima. Sí, el clima es vital, ¿no? Hay herramientas de muchos tipos, electrónicas cada vez más accesibles, ¿no? Weather Consultant, hay mil herramientas de análisis climático que lo hacen muy fácil. Incluso ya ahora muchos de los programas comerciales traen herramientas de análisis climático asociadas. Cuidado, nada más, que no todo lo que dice la computadora es verdad, ¿sí? O sea, por ejemplo, si se usa una base de datos EPW para la Ciudad de México, que sí la hay en prácticamente cualquier programa de clima, hay que tener cuidado porque generalmente va a usar la localización del Servicio Meteorológico Nacional, ahí en Avenida Observatorio, ¿no? Pero no es igual el clima en Avenida Observatorio que el clima en Chalco, o el clima en la parte alta de la Ajusco, o el clima en el centro de la ciudad donde hay una isla de calor. Entonces, también a los datos de clima hay que aplicarles criterio, ¿no? Tenemos que diferenciar las condiciones climáticas
regionales, ¿no? No son iguales todos los puntos, y ahí tiene muchísimo que ver el análisis del sitio. La información del sitio es una información vital. Ya les decía hace un rato, el tema de diseño pasivo es básico, y aquí habría que empezar por definir qué vamos a hacer. ¿Queremos calentar o queremos enfriar? ¿O queremos las dos cosas? Puede ser que queramos las dos cosas. En una época calentar, en otra época enfriar. Y sabiendo eso, en función del clima, pues yo tendré que decir, bueno, para calentar en el invierno voy a poner ventanas aquí, voy a poner un invernadero, voy a poner un muro trombe, voy a poner esto. Y para enfriar, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ventilar, voy a poner masa, voy a poner un sistema de enfriamiento evaporativo. Tendremos que decidir, pero lo primero que hay que hacer es definir cuándo y qué vamos a hacer. ¿Sí? Si vamos a enfriar o si vamos a calentar. Luego, obviamente, tomar en cuenta el asoleamiento. Esto es elemental, pero la arquitectura bioclimática no es una arquitectura complicada. De hecho, es una arquitectura común y corriente. Lo que pasa es que tiene que tomar en cuenta cosas muy básicas para que se desempeñe bien. Entonces, el asoleamiento o el sombreado de las ventanas es otro elemento clave. Es absolutamente clave. Las ventanas son maravillosas, pero son el punto más frágil de una construcción. ¿Sí? Normalmente son espacios por donde pasa más fácilmente el calor de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. O sea, son puntos de intercambio térmico muy sensibles. ¿Sí? Fácilmente se pueden producir sobrecalentamiento si reciben más radiación de la que deseamos, o al contrario, pueden ser excelentes elementos para enfriar una construcción, ¿no? Entonces, el diseño de las ventanas es vital, y el asoleamiento, que es muy fácil de simular. Cualquier programa de Ecotec, AutoCAD incluso, tiene herramientas. SketchUp tiene una herramienta muy buena de sombreado, ¿no? O sea, ya no es ninguna cosa de la NASA el saber qué le va a pasar de sombreado a una ventana. Entonces yo tengo que usarlo, ¿no? A ver, cuando quiero calentar, a ver cómo le está pegando el sol a la ventana. ¿Qué tanto porcentaje de la ventana se está utilizando para calentar? ¿Sí? ¿O qué tanto porcentaje de la ventana me está sobrando? Entonces, el determinar el área de sombreado o asoleamiento de las ventanas es una cosa básica, elemental e importantísima. Otra cuestión también muy elemental es aislantes en las cubiertas. Súper básico, ¿no? Aislantes en las cubiertas. ¿Por qué en las cubiertas? Porque las cubiertas son, de todos los elementos, no ventanas, de una construcción, la parte más sensible. Es la parte de la construcción que está en contacto con el medio ambiente de manera permanente. En la noche se enfría mucho más la cubierta que los muros, y en el día recibe radiación, mucho más radiación la cubierta que cualquier muro sur o poniente, no, mucho más la cubierta. Entonces las cubiertas son críticas, y el poner aislantes en las cubiertas es una buena estrategia casi siempre. Habrá algunos casos tal vez excepcionales que no, pero en términos generales ayuda mucho el aislar las cubiertas, que se pueden aislar con elementos orgánicos como las piedras, una piedra, un tezontle o piedra pómex son aislantes, ¿no? O con espumas o cualquier otra cosa. Emplear la ventilación natural, otra estrategia súper elemental, ¿no? Pero importantísima. O sea, la ventilación es la mejor manera de climatizar y de mantener la calidad del aire interior, ¿no? Ahorita estamos haciendo una tesis, más bien está haciendo una alumna, yo lo estoy dirigiendo, una tesis bien interesante, porque decimos, bueno, el reglamento dice que tiene que haber una cierta proporción de área de ventilación para que haya más de un cambio de aire por hora, ¿no? ¿Es cierto? ¿No? ¿O en qué condiciones es cierto y en qué condiciones no es cierto? Y yo diría que en términos generales no es cierto, porque si yo pongo solamente ventilación de un lado, va a ser muy difícil que logre renovación de todo el volumen de aire, porque es como tratar de llenar una botella de agua que está llena de agua, meterle más agua a una botella que está llena de agua, pues simplemente el fluido no deja, ¿no? Porque no hay cambios de presión. Entonces, el tema de la ventilación es vital. El aire no se ve, ese es un problema, pero hay manera de simularlo, de muchas formas. Y la ventilación es la manera más barata de climatizar, normalmente. Bueno, lo que ya dijimos, recuperar y emplear el agua de lluvia.
Ya dijimos también diseñar con la iluminación natural para tener apagadas todas las lámparas durante el día. De verdad que una invitación a que lo hagan. Diseñar instalaciones eléctricas mejor, ¿no? Mejor. Aquí ya está cambiando en algunos lugares la mentalidad de los ingenieros mecánicos y eléctricos, pero sigue siendo un problema tremendo, ¿no? O sea, porque normalmente las instalaciones eléctricas, excepto en proyectos pequeños, se diseñan a través de ingeniería. Entonces, hay que luchar para que las instalaciones eléctricas estén adecuadas. Por ejemplo, en este salón hay 3 líneas de lámparas. ¿Dónde creen que se necesite la luz? O sea, si saca, no me lo traje, lo podemos traer, un luxómetro. Si ponemos un luxómetro en distintos lugares, vamos a ver que obviamente hay menos luz aquí que allá. Y muy probablemente en la primera línea, seguramente durante el día jamás vamos a estar por debajo de 300 luxes. En ningún momento. Estamos pegados a la ventana, vamos a estar al revés, vamos a andar 1000, 1500, 2000, a veces hasta más luz de la que necesitamos. En medio vamos a andar regular, dependiendo del momento del día y del clima, y generalmente al fondo de la habitación vamos a tener menos luz. Con cierta frecuencia vamos a tener menos de la que necesitamos. Entonces, si yo quiero poner un apagador, lo ideal sería que pudiera prender así, ¿no? O sea, que prendiera primero estas, luego estas y al último aquellas. Y no que prenda todas, porque lo que sucede ahí es que pues prendo 6 que no necesito para prender 3 que sí necesito. Entonces el diseño de las instalaciones es muy importante, muy, muy importante. Y también pensar en equipos de alta eficiencia, ¿no? La mejor eficiencia que podamos tener. En las lámparas ha habido una revolución impresionante, ¿no? Incluso los LEDs que todavía no terminan de consolidar todas las posibilidades, están cambiando las formas en las que iluminamos. Pero equipos de alta eficiencia y con algunos dispositivos muy sencillos como sensores de presencia que nos permiten economizar luz donde no la necesitamos, ¿no? Si no hay nadie, ¿para qué la prendemos? Y también en equipos eléctricos es importantísimo buscar la eficiencia. Las computadoras marcan una diferencia. Hoy en día casi todo el mundo utiliza computadoras para los trabajos, para cualquier trabajo. Entonces, equipos de alta eficiencia en computadoras y en electrodomésticos, pues ya se sabe que el principal consumidor es el refrigerador, ¿no? O sea, el aparato que más consume casi en todas las casas es el refrigerador. Entonces, el refrigerador tiene que ser de alta eficiencia. Si ustedes tienen un refrigerador de más de 10 años, tírenlo. Cómprense uno nuevo. Les va a salir más barato, ¿sí? Porque un refrigerador de hoy, comparado con uno de hace 10 años, consume menos de la mitad de la energía. Y es el aparato que más energía consume. Entonces, si están pagando 400 o 500 pesos de electricidad, 300, ¿no? La mitad de eso se lo está llevando el refrigerador. Entonces, bueno, pues cambien por uno nuevo y van a ver que les sale más barato y lo recuperan en cuestión de 1 año y medio, 2 años, ¿no? O sea, sale y va a durar, y es un aparato que normalmente no se descompone. Fíjense qué curioso, es un aparato que rara vez se descompone. Entonces, normalmente conservamos refrigeradores de 15, 20, 25 años, pero con eficiencias bajísimas. Entonces, está consumiendo mucho más de lo que nos beneficia. Ya lo decíamos, instalen colectores solares. No hay duda, súper rentable, ¿sí? Pero experimentenlos primero para que no prometan lo que no van a cumplir. Y de ser posible, sistemas fotovoltaicos. Hagan instalaciones para separación y reciclado de desechos orgánicos e inorgánicos. Y cuando sea inevitable construir con aire acondicionado, asegúrense de que esté hermético, de que tenga doble acristalamiento y de que esté aislado todo, ¿sí? Techos y muros. Porque lo que están haciendo es un refrigerador, ¿sí? En el momento en que ustedes le meten aire acondicionado o calefacción a un edificio, están diseñando un refrigerador o un horno. Entonces, ¿qué es lo que ustedes buscan en un horno o en un refrigerador? Pues que tenga aislante, que no se enfríe, que no pase ni el calor ni el frío a través de la pared, entonces habrá que aislarlo. Y lo más sensible pues son las ventanas. Entonces miren, a diferencia de otras pláticas muy técnicas, esta está basada en principios estrictamente lógicos, ¿sí? Pero créanme que es la conclusión de muchos años de estar haciendo cálculos y demás. Todo se puede medir. De hecho, lo importante es medir. Es la otra cosa fundamental. O sea, ustedes no pueden venderle a nadie un proyecto bioclimático si no lo miden.
¿sí? Porque ¿cómo voy a saber que esto es mejor que aquello? Entonces, hay varias maneras de medir. Lo que puedo medir más fácil siempre es la electricidad, ¿sí? Porque todo el mundo tiene una cuenta eléctrica, tiene un contador, un medidor eléctrico. Y puedo sacar el récord de muchos meses atrás de cuánto consumía esta edificación antes de que yo le ponga esto y después de que yo le ponga esto. Entonces, hay que medir el consumo eléctrico, pero también ahora es muy fácil medir el comportamiento térmico, ¿no? Ahora hay dispositivos como los data loggers, que además son una maravilla, que valen $100, $2,000, lo dejan ahí y puede estar 6 meses tomando datos, ¿no?, de temperatura y humedad, sin que ustedes se preocupen de nada más que de irlo a recoger de vez en cuando y bajar la información. Entonces, hay que medir, porque de la medición de los resultados es donde van a aprender realmente, van a adquirir experiencia. Estas son, como los gringos le dicen, rules of thumb, ¿no?, reglas de dedo, pero en realidad pues son el resultado de haber de estar midiendo durante mucho tiempo las cosas, ¿no? Y a mí me gustan los modelos de simulación numérica, ¿sí? O sea, Ecotec o Energy Plus son interesantes, ¿no? El único problema es que le pasa lo que a los economistas, ¿sí? Primero hacemos una predicción y invertimos 1 hora en hacer la predicción y luego invertimos 10 horas en decir por qué la predicción no salió como decíamos que iba a suceder, ¿sí? Porque resulta que los modelos de simulación asumen muchas cosas, ¿sí? O sea, asumen un clima, pero el clima no puede haber nada más dinámico que el clima. El día de hoy, de hace un año, no es igual que hoy, ¿no? La hora que viene puede nublarse y empezar a llover, ¿no? O sea, el clima es algo súper dinámico y una computadora no lo va a reproducir con esa variabilidad que tiene el clima mismo. Las personas somos dinámicas. Entonces, a lo mejor ahorita hay aquí 25 personas y al rato se van 5 y entran otros 2 y vamos a estar cambiando o nos arropamos de manera distinta o se nos ocurre abrir la ventana o cerrar la puerta. Entonces, todas estas cosas cambian y una simulación, un modelo, pues no es más que eso, es un modelo y está basado en cosas que yo supongo que van a suceder. Entonces, sí hay que hacer los modelos de simulación, hay que hacerlos, valen la pena, sobre todo cuando comparo una situación con otra. No sirve de nada hacer uno, por cierto, cuando menos hay que hacer 2 para poder comparar A con B y aún mejor hacer A, B y C para poder saber tener 3 puntos de comparación y hacerlos en distintas horas, en distintos días y entonces mezclarlos, ¿sí? Pero creo que es muy importante aplicar criterios generales y esos criterios hay que entenderlos. Miren, estos son diseñar de acuerdo al clima. Estos son 3 lugares en México, México país. A la izquierda es la selva baja de Quintana Roo, ahí en medio es Valle de Bravo y ahí a la derecha es Sonora, ¿sí? Son 3 climas distintos. Ya aquí ya me está diciendo qué hay que hacer. Fíjense, no hay que hacerle muchos estudios, ¿no? Aquí, a la izquierda, este es un trópico húmedo, ¿sí? Es cosa de que vea la vegetación que hay, el tipo de plantas para entender cuáles son las estrategias por las que voy a tener que ir, ¿no? Sombreado, casi todas las plantas se benefician de la sombra y también la ventilación. Muchos de estos lugares utilizan la ventilación básicamente. Un clima frío donde tengo coníferas y plantas que son perennes, ¿no? Pues aquí la pelea va a ser por el sol, ¿no? Y en el desierto puedo tener los 2 extremos, puedo tener condiciones muy adversas en el verano, pero también puede hacer mucho frío en el invierno. De hecho, cerca de aquí, en Chihuahua, hace unos 4 años, tuvieron un invierno de lo más frío y llegó a unos menos 20 grados centígrados y curiosamente se murieron los árboles. O sea, se murieron los árboles porque se murieron de frío. Y obviamente también algunas personas, ¿no? Pero eso nos da la idea de que hay lugares extremosos, ¿no? O sea, en un desierto no es nada más calor, va a ser extremoso. Va a ser más caluroso que frío, pero va a ser extremoso. Entonces, digo, algunos ejemplos ya para concluir. Por ejemplo, estrategias de enfriamiento-calentamiento. Y estas son dos estrategias contrastantes. La de la derecha es un invernadero
horizontal, que funciona muy bien, por cierto, ¿no? Este lo diseñamos Gloria y yo. Entonces es básicamente acristalar el techo. Si lo ven, es un invernadero de cristal arriba nada más, pero funciona muy bien. ¿Qué es lo que hace? Es una construcción de adobe con muros de 60 centímetros de espesor. Entra el sol por arriba, calienta el adobe y lo mantiene caliente, ¿no? Y la de la derecha es otra construcción que hicimos en Cuernavaca, que es lo opuesto. Esta es una malla de sombra montada sobre una estructura, una malla de sombra al 50%. ¿Qué es lo que hace? Pues le quita el sol a la azotea, ¿no? Entonces, y ahí lo ven en el piso, cómo está como grisecito, ¿no? Entonces, lo que hace es que quita el sol de la azotea, evita que se caliente la azotea antes de que le llegue la radiación. Entonces, es una estrategia de enfriamiento y una estrategia de calentamiento, y hay mil más, ¿eh? O sea, aquí no hay recetas de que hay que hacer esto porque si no, no funciona, no. Toman en cuenta el sombreado y el asoleamiento. Esto es aquí en el centro de cómputo, ¿no? Que son las ventanas al poniente. Nos pusimos unas persianitas por afuera de aluminio fijas para que sombreen, y el edificio a la derecha está hecho en Hermosillo y también tiene unas ventanas que están remetidas con un partesol, un volado, digamos, perimetral para sombrearlas, ¿no? Es una fachada sur, entonces la idea es sombrear al máximo. El tema de la iluminación natural, el de la izquierda es centro de cómputo de nuevo en la planta alta, y el de la derecha es de nuevo el edificio de Hermosillo, que realmente sí me gusta mucho porque es un proyecto que desarrollé con el arquitecto Ituarte y con un diseñador industrial, con un par de ingenieros civiles y en instalaciones y otro grupo, pero en este edificio nos pusimos como objetivo que las luces estuvieran apagadas en el día. Y funciona, ¿no? O sea, no se prenden las luces durante el día. Tiene otras cositas ahí interesantes, pero uno de los objetivos era ese, ¿no? Conseguir una buena iluminación natural y pues bueno, trabajamos para tratar de conseguirlo. El tema de la ventilación, esta de la izquierda es de un querido amigo de Diego Villaseñor, que les digo que acaba de estar aquí el lunes, ¿no? Y él ha tenido un enorme éxito ventilando, ¿no? Estas son casas que le ha ido muy bien, de verdad, construyendo casas de playa en la costa, donde la idea básica es que no tenga ventanas y que no tenga muros y que no tenga nada. Es una mega palapa, ¿no? Abierta por todos lados, con mobiliario construido en obra y ventilación al 100%. No importa la temperatura, vamos a decirle así, como son lugares muy cálidos y muy húmedos prácticamente todo el tiempo, lo que se necesita es ventilar, ¿no? Y con esa estrategia le ha ido realmente de maravilla. Ayer nos decían, son de broma, el lunes dice que a él le pagan los ricos para vivir como pobres, decía. ¿No? Y a la derecha es un esquemita que usamos aquí en el edificio de laboratorios y talleres como un sistema de ventilación natural, y funciona. De hecho, el laboratorio de bioclimática, que me supongo que ya han ido, cuando abren la puerta misma es la toma de aire del laboratorio. Ahora tienen que abrir las dos porque ya le pusimos otra. Pero bueno, abren la puerta y entonces eso sirve para que el aire que está entrando por el lado norte se canalice hacia la entrada, y tiene una salida por la parte de arriba. Entonces ventila, hace un tiro y ventila bastante rápido. La manera de controlar la ventilación es simplemente abrir o cerrar la puerta. Y luego, bueno, creo que ya estoy más que en el tiempo. Entonces, les tenía algunos proyectitos de muestra, se los voy a pasar así en ametralladora para no dejarlos ahí, pero esas son algunas cosas que hemos estado construyendo que tienen que ver con la aplicación de estos principios en edificios y en casas, ¿no? La verdad es que cada uno de ellos tiene su historia, pero ahí se las platicamos otro día. Bueno, gracias.